Muy buenos días a quienes ya están conectados. Es un agrado verles en este domingo de octubre. Ya cumplimos 7 meses, como dijimos, el 17 pasado. Ya cumplimos 17 meses sin reuniones. Vamos a leer en Juan capítulo 20. Y el versículo 19, Juan 20 y versículo 19. Dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, felices, dichosos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hasta aquí. Leí todo el pasaje, aunque tengo la sospecha que no alcanzaré, pero estaremos por lo menos mayor parte del tiempo, casi todo el tiempo, del versículo 19 al 23. Jesús se aparece a los discípulos. El pasaje paralelo podría ser Lucas 24, pero por supuesto Juan, tan diferente, ¿verdad?, a los sinópticos, nos entrega antecedentes que no están allí en los sinópticos, no aparecen. De hecho, en Lucas, cuando relata algo, si es paralelo y relata este acontecimiento, allí dice que por miedo, incluso tienen tanto miedo que piensan que cuando se nos aparece, piensan que ven un fantasma o un espíritu más bien. Bueno, aquí está el Señor. Hay un poco de discusión si hay más, si es el paralelo a Lucas 24, quiere decir que hay más creyentes con él, no solo los 10 apóstoles. No se olviden que Judas, el traidor, ya no está, se suicidó. Y de acuerdo al relato leído, Tomás no está. Así que si el Señor solo
estuviera con los apóstoles, estaría solamente con 10 de ellos. Si seguimos el relato de Lucas, entonces encontraríamos a más creyentes reunidos, como por ejemplo Cleofas, que llegó de Emaús, y el otro discípulo. En todo caso, como hemos leído, dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, se destaca por segunda vez el primero de la semana. El capítulo 1, versículo 20, María Magdalena, el primer día de la semana. Aquí dice el primero de la semana. De tal forma que llega a establecerse el primer día de la semana, que es hoy, domingo. El domingo es el primer día de la semana. Y Dios y el Señor lo establece el primer día de la semana como el día que será, el día en que la iglesia hará memoria de Él, en que la iglesia se congregará para estar con su Señor. Ya el sábado pasó. Es más, el sábado el Señor lo pasa en la tumba. Pero ahora ha resucitado el Señor, ha resucitado y se aparece a sus discípulos. El primero de la semana, el apóstol Pablo hablará de ese día y dirá, cada primer día de la semana, cuando habla de las ofrendas, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así, el primer día de la semana es un día importante. Es cierto que se ha llamado en muchos, yo también aprendí eso cuando jovencito, hace más de 50 y tantos años. Yo también escuché a los predicadores hablar del primer día de la semana como el día del Señor. Pero con muchísimo respeto, no hay mucho apoyo bíblico para eso. Aparece solo en Apocalipsis el día del Señor y tal vez podría hasta incluso referirse al emperador. Así no tenemos mucho antecedente, pero el primero de la semana sí, el primero día de la semana, porque día del Señor hay todos los días. ¿Quién podría decir que el primer día de la semana es el día del Señor? ¿Y mañana lunes? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? ¿No son todos días para el Señor? ¿No son todos días para vivir con Él, en comunión con Él? Todos los días son días del Señor. Pero hay un día, el primero de la semana, porque el Señor resucitó. Porque el Señor ha resucitado, triunfante, Salvador nuestro. Es el primero de la semana. Inicia la semana, lo iniciamos con Él, haciendo memoria de su persona, cosa que no podemos hacer ya por más de 30 domingos. Y no sabemos hasta cuándo. Primer día de la semana. El día del Señor, para algunos, está bien, respeto todo aquello. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, probablemente el aposento alto ha quedado como sitio de reunión para los discípulos. Allí se han cerrados. El original o versiones otra dice que allí la puerta le corrieron el cerrojo, la atrancaron, diríamos nosotros, por dentro. Hay miedo en los discípulos. Por miedo de los judíos, dice, la puerta está cerrada o las puertas cerradas. Por miedo de los judíos. El temor, hermanos, es difícil luchar contra el temor. No es fácil. Los miedos son muchos. Y muchas veces los miedos nos encierran. Los temores nos encierran. A veces en nosotros mismos. Pero aquí viene lo extraordinario. Aquí viene lo que tenemos que disfrutar, hermanos. Así, centrémonos. Pongamos nuestros sentidos. Y que nuestra visión sea como la de estos discípulos. Porque lo que leemos ahora dice, vino Jesús.
Vino Jesús en el miedo de los judíos. El original es tan fuerte que dice, y se plantó en medio. Se plantó en medio. Él no tiene que abrirle la puerta, él no golpeó, aparece ahí, en medio de los judíos. Ya no se sujeta su cuerpo al espacio o al tiempo o a lo material. Aun cuando no ha ido al cielo, y algunos dirán, todavía no ha sido glorificado, como él dijo a María, no ha sido aún glorificado, pero su cuerpo, por supuesto, su cuerpo no se sujeta a las limitaciones como se había sujetado. Ya terminó aquello. Terminó aquello. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cuánto iba a decir, cuánto envidiamos a estos discípulos? ¿O cuán parecido podríamos ser a ellos en que nos llenamos de temor? Están encerrados por miedo de los judíos. Si los judíos crucificaron a nuestro Señor, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? Pero, dice el versículo, vino Jesús. Ojalá siempre, hermanos, apreciáramos. No es que Él venga de vez en cuando. No. No es que Él venga a tu vida solo a veces. En realidad siempre está con nosotros. Siempre va con nosotros. Camina con los dos caminos de Maús. Los dos caminos de Maús podría ser un buen reflejo, figura o símbolo de lo que es nuestra vida. Ese es nuestro andar. Y el Señor siempre al lado nuestro, pero tantas veces, nuestros ojos se oscurecen para no verle. O como María en el sepulcro, que cuando lo ve, cuando le habla, porque llora mujer, ella piensa que es el hortelano, le confunde. Vino Jesús. En realidad Jesús vino a nuestras vidas. Le conocimos por medio del Evangelio. Cuando el Evangelio nos fue predicado. Cuando la palabra de Dios se la leímos. Cuando el Santo Espíritu de Dios obró en nuestra conciencia, la despertó. Cuando abrió nuestro corazón, ese corazón que ve lleno de maldad, estas vidas nuestras perdidas, y el Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios, nos es presentado mediante el Evangelio. Allí le conocimos. Y desde allí le conocemos. Y desde ese día le conocemos. Y aunque nos ha parecido, en el transcurso de nuestro andar, nos ha parecido que a veces no está. El Señor no ha venido, pero Él siempre ha estado y siempre estará. ¿Sabe por qué? Porque somos su pueblo. Porque Él dio su vida por nosotros. Porque nos ama. Nos amó. Jamás dejará de amarnos. Jamás. En medio, hermanos, que el Señor siempre esté en medio de nosotros. No solamente en medio de la iglesia, tantas veces se cita el texto, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No, el Señor también está en medio de ti, está en tu vida, está en tu hogar, va contigo en la movilización, está contigo en tu trabajo. Cuando duermes, cuando despiertas, algún momento no está el Señor contigo. Eso sería una desgracia. Pero gracias a Dios que no es así. Y dice el versículo que Jesús se puso en medio de ellos. Se puso en medio de ellos. Yo siempre he admirado este pasaje y otro, Jesús en medio. Porque podía haber llegado a la entrada de la puerta, pero es tan expresivo, es tan expresiva lo que escribe Juan. Como dije antes, se plantó en medio de ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús se aparece en medio de ellos. Todo le pueden ver.
y enseguida les habla. Es el saludo habitual del pueblo judío en el hebreo, ¿verdad? Shalom, paz a vosotros. Shalom, paz. Pero lo vuelve a repetir más adelante en el versículo 21, paz a vosotros. Hermanos, este paz a vosotros no es solo un saludo, no en los labios del Señor. No, no es un buen saludo. Y repetido aún más, cobra un valor extraordinario para los discípulos. Estos discípulos que están llenos de temor, el Señor le dice, paz a vosotros. Este creyente en Cristo que llora, que sufre, que tiene miedo de mañana, que está lleno de temor, que hay incertidumbre, el Señor dice, paz, paz. ¿Les prometió la paz más de alguna vez? Él lo dijo en este mismo evangelio. Paz. La paz os dejo, dijo en una oportunidad, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy. Y Él llena el corazón de paz. Aun cuando somos exhortados a orar, a dejar todo delante, todas nuestras cargas, dejarlas delante del Señor. Cuando escribe el apóstol aquella epístola y dice, y la paz de Dios gobernará vuestros corazones. No está diciendo, y Dios resolverá tu problema ahora ya, de inmediato. No, no. Está diciendo, cuando tú oras, cuando tú derramas tu corazón, tus lágrimas, tu dolor, tu aflicción y lo dejas todo delante de Dios, Dios dice, mi paz estará en tu corazón. Se inundará tu corazón de la paz que yo doy. No la paz del mundo, no. Es la paz de Dios. Vino Jesús y puesto en medio le dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. El saludo como dije, que deja de ser más que un saludo. La verdad que es la esencia de su obra. Es la esencia de su obra y presencia en el mundo, paz. Un mundo que no tiene paz. Los perdidos que me escuchan que no tienen paz. El escritor dice, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz. La paz. Que la paz gobierne nuestros corazones. Su paz. Esto es más que un saludo, como dije. Repito, es la esencia de su obra. Él trajo paz al mundo. Su presencia es la paz. La prometió tantas veces a los suyos. Y ahora la hace efectiva en estas palabras, por así decirlo. Versículo 20. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué cosa? Paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estos discípulos llenos de temor. Cuando les hubo dicho esto, cuando le dijo, se planta en medio de ellos, aparece en medio de ellos, y ellos seguramente están extrañados, asustados, llenos de temor, como diría Lucas, en pasaje paralelo, piensan que ven espíritus, están llenos de temor. Y el Señor le dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. Lo más probable, las muñecas. Nunca hablo de los detalles, pero probablemente los clavos atravesaron sus muñecas para evitar el desgarro de las palmas. Y sé que los dibujos y todo muestran la palma. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos
se regocijaron viendo al Señor. ¿Sabe? Con esto, este sería un cuadro. Sería un cuadro como para tenerlo constantemente frente a nosotros, en el cual pudiéramos mirarlo constantemente y regocijarnos y disfrutarlo. ¿Sabe qué diría? No, yo no soy artista, pero si se le pudiera pedirle a un artista, por favor, dibújame el aposento alto. Dibújame a 10 hombres y yo creo que solo 10 apóstoles. O dibuja 11, dibújame a mí también allí. Dibújame a mí también allí. Ponme en medio de ellos. Y pon a mi Señor en medio de nosotros, mostrándonos sus manos y su costado. Y muéstranos llenos de gozo. Muéstranos con un rostro que demuestre que hay gozo en nuestros corazones. Aun cuando las penas son muy grandes y el dolor es fuerte, sí. No ignoramos el dolor de los que sufren. Jamás oramos por ellos. Hermanos, regocijemos, ¿no? Dice el versículo, si él le muestra las manos y el costado, ya cité a Lucas que dijeron que están aterrorizados y asustados, que ven a un espíritu. Jesús hace esto, de mostrarle las manos y su costado, para convencerles que Él es el mismo. Es el mismo. Es el mismo que les llamó al servicio hace 3 años por lo menos atrás. Es el mismo que dijo a Leví, sígueme. O es el mismo que dijo a Pedro, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Los llamó a esos discípulos. A esos discípulos a quienes les enseñó por más de 3 años, con los que vivió y comió, día y noche estuvo con ellos. Les está diciendo, yo soy el mismo. Soy el mismo. Por eso les muestra las manos y el costado, la señal, por supuesto, de la cruz. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué cambio, ¿eh? Llenos de temor. Están en el versículo reunidos allí en el aposento alto del versículo 19. Están reunidos, están las puertas cerradas por miedo de los judíos, por miedo, pero el Señor quita el temor. Quita el temor. Solo su presencia. Luego, mire, primero su presencia. Luego son sus palabras, paz. Ahora es su cuerpo. Ahora son las señales de los clavos y de la lanza en su costado. Y eso es suficiente, más que suficiente, para llenar de gozo el corazón de los suyos. Qué contemplación, qué visión. Pensaba mirando el pasaje cada una otra vez y otra. ¡Qué visión! ¡Qué visión! Oh, cuánto quisiera yo tener una visión de mi Señor siempre, constantemente así. Es una visión extraordinaria de su Señor. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hay muchas cosas en este mundo que no son para nuestro gozo. No. Las cosas que han sucedido más bien son para la pena y la tristeza. Y las lágrimas y el desconsuelo de muchos. Aumenta. Parece que no hay motivo para gozarse. No hay motivo para gozarse cuando nuestra visión son las cosas de esta vida.
Cuando quizá lo que anhela el corazón nuestro son cosas, pero cuando nuestra visión se centra en Cristo, cuando nuestra visión se centra en la persona del Hijo de Dios, es diferente. Es diferente. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo equivocadamente pensaba años que la comisión solamente está en Mateo 28 y y Marcos 16. Pero la comisión está en Lucas 24 y la comisión está aquí. Los 4 evangelios. La relatan de forma diferente, tal vez. Sí, claro que sí. Como me envió el Padre. ¿Sabe? Es una frase o es una verdad que Cristo repitió más de una vez. Más de una vez él frecuentemente había hablado de ser enviado del Padre, a quien el Padre envió. Y Jesús sigue hablando de que él es el enviado del Padre. Enviado con una tarea. Alguien dijo comisionado con. Como me envió el Padre viviente, dijo en Juan 6. Como me envió el Padre viviente. Ahora él comisionará a su discípulo. Como lo hará después, porque esta es la primera vez. Después lo hará. En los sinópticos aparecerán la comisión con más detalle. Pero aquí está uno de los detalles. Bueno, todos son importantes, pero iba a decir, aquí está el más importante. No, quizás no debo decirlo así. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor aquí? Está diciendo, de la misma manera que el Padre me envió a mí, de la misma manera, yo los envío ahora a ustedes. Yo soy enviado del Padre, vosotros también. El Padre me comisiona, yo también los comisiono a vosotros. La idea, este concepto de que el Padre ha enviado al Hijo, ¿sabe? Es uno de los pilares de este evangelio. Ahora Él enviará a los discípulos al mundo. Así como el Padre me envió, así también yo os envío. Así también yo os envío. Y esta misión, esta tarea, le está siendo encargada por el Hijo, ahora a sus discípulos. Él ya la cumplió. Hermano, él ya cumplió la tarea. Él ya cumplió la comisión. Él ya cumplió el propósito del Padre al enviarle a este mundo. Él vino del cielo. Él vino del cielo. Él fue enviado por el Padre. Él vino a buscar y salvar a los pecadores. Él vino a este mundo para traer paz. Y ahora sus discípulos se convertirán. Con este mandato ya se están convirtiendo en instrumentos de Cristo, en instrumentos del Señor. Ahora serán los discípulos. Y la iglesia a través de los años, tú y yo, ahora somos instrumentos. Somos los comisionados para hacer la tarea de Dios, para ministrar a un mundo perdido, ministrar, testificar de la obra que Cristo, el Hijo de Dios, hizo. Esa es nuestra tarea. Aquí está el Señor. Así como el Padre me envió, yo soy un enviado del Padre, vosotros también lo sois. La tarea que vosotros vais a hacer es divulgar, dar a conocer la tarea que Él hizo allí en la cruz. Llevar salvación, perdón de pecados al que está perdido al que está perdido en el mundo este. Así como yo, dice el versículo, como me envió el Padre, así también yo os envío.
así como envió. Hermanos, no sé cuánto tiempo atrás en alguna conferencia, creo que prediqué de este pasaje, y yo creo ahora recordar algo que dije. Esto le da tanta dignidad. Le da tanta dignidad a la tarea de ser un enviado de Dios para el perdido. Ojalá apreciáramos, hermanos, la responsabilidad que tenemos. Mire, el Señor nos está confiando algo. El Señor le está confiando la tarea a estos discípulos, y a través de estos discípulos hasta nosotros han pasado 2000 años. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho con esta comisión? Los detalles estarán en Mateo: hacer discípulos a todas las naciones, ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Fue el anhelo de Pablo. Él quería, dijo, he llenado, habla de una región, la he llenado con el evangelio de Cristo. Ay de mí si no predicar el evangelio. Estamos cumpliendo esa misión. Usted dirá, pero no podemos. Sí podemos. Sí podemos. Así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío, como me envió el Padre. Él cumplió su tarea, pero esa tarea cumplida, esa obra cumplida, esa obra consumada en la cruz, es la iglesia. Tú y yo, que tenemos la responsabilidad de darla a conocer. Soy un enviado del Señor. Tengo que hacer lo que Él hizo, dar a conocer el mensaje de salvación. Versículo 22. A ver. Versículo 22. Bueno, versículos 22 y 23 son difíciles, ¿verdad? No son muy fáciles de explicar. No son muy fáciles de entender. Vamos a ver. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y entonces hay varias explicaciones, y entonces los eruditos hacen fila para explicar su punto de vista. ¿Qué significará esto? ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos? ¿Y qué pasa con Pentecostés? ¿Qué ocurrirá en 50 días después, más o menos? ¿Qué va a pasar? Si el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, ¿qué está haciendo el Señor aquí? ¿Qué quiere decirnos? Bueno, sopló. Esta es la misma palabra usada en la Septuaginta, en el griego, la traducción griega del Antiguo Testamento del hebreo griego. La misma palabra, es la misma palabra usada en la Septuaginta cuando Dios sopló aliento de vida en Adán. Cuando Dios sopló aliento de vida en Génesis 2. Hermanos, ser comisionado, según el versículo 21, llevar a cabo la obra de Dios como representante suyo, como agente suyo, un comisionado divino. Para esa tarea no es suficiente. Jamás podría hacerse sin el Espíritu. Si hay algo que yo ya quiero aprender o estoy aprendiendo, y aún con este pasaje, es que nadie que es comisionado por Dios puede hacer la tarea de Dios sin el Espíritu de Dios. Nadie puede arrogarse el derecho de ir y predicar el Evangelio sin el Espíritu Santo de Dios guiándolo y llenándolo de poder. Una señal que Juan el Bautista recibe de parte de Dios en Juan 1, aquel sobre quien vea que el Espíritu desciende y permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Sí. Nadie puede negar que nuestro Señor, el Espíritu Santo, estaba en él, pero sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Alguien dijo que Juan 22, este versículo, se convierte como el clímax de todo el Evangelio. Ahora, rápidamente voy a tratar de explicar un par de puntos de vista, quizás 3, respecto a este texto. ¿Qué significará este texto? Cualquier aplicación que diéramos, lo más probable que se topará con eso, capítulo 2, ¿verdad? El día de Pentecostés. ¿Qué es lo que es esto? Para algunos, número 1, es un símbolo. ¿Será un símbolo? Es un símbolo de lo que va a ocurrir después. Otros dicen que es como una antesala. Es como un anticipo. Muchas explicaciones se han dado sobre estas palabras del Señor. ¿Por qué? Porque pensamos que la única venida del Espíritu Santo se produjo en Pentecostés, ¿verdad? Que es la única, antes no. Pensamos que es la única venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Mire, lo que Juan está relatando aquí, no hay idea, en nadie hay ninguna idea de lo que va a ocurrir en Pentecostés. En Juan 14, el Señor está hablando del Espíritu Santo y dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y al leer ese pasaje siempre pensamos en Pentecostés. ¿Por qué no podemos pensar en este? Así lo dejo para que usted medite. Le puede llevar horas y horas. Eso nos lleva. No es fácil. Dice, ¿puede ser una unción parcial, como diría alguien? De esa manera, si dijéramos, mire, es una unción parcial nada más. Y entonces de esa manera estamos como reconciliando con lo que ocurrió en esos dos. Sería como una preparación para Pentecostés, como un don parcial, dicen algunos. ¿O realmente fue una unción genuina? No me gusta eso, será una... Porque nada que Cristo hizo no fue genuino. Todo lo que Cristo hizo fue verdadero. Si Él dijo, mire, yo me ataño a lo que Él dice, si me apego a la palabra que el Señor dijo, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿No es verdad, no fue verdadero? No necesito especulaciones. Me aferro a lo que el Señor dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, lo de Pentecostés y qué pasó con estos discípulos, no lo sé. Según la perspectiva teológica de este evangelio, dijo alguien, los discípulos son ungidos con el Espíritu en este momento. Incluso, de alguna manera me atrajo la idea, pero tengo que desarrollarla un poco más. Alguien dijo que estando el Jesús resucitado, no ya el Jesús que tuvo antes con ellos, ahora este Jesús resucitado, tiene que haber sido un periodo, pero no sabemos cuánto tiempo pasaba con ellos, no sabemos nada. Quedaron descritas una que otra aparición con ellos. Yo tampoco puedo pensar, porque no creo que fue así, que el Señor apareció solo en esa oportunidad. Aquí, luego con Tomás, luego cuando aparece la pesca milagrosa más adelante y habla con Pedro y nada más.
y Mateo menciona otra y Marco menciona. No. Los dos caminos de Emaús, y uno empieza a sumar. ¿Cuánto llegamos? Yo no he contado. ¿Cuánto llega? ¿10? O menos. ¿Y qué pasó con los otros días? Son 40 días. Son 40 días. ¿Estuvo todos los días con ellos? ¿Un momento? Y al estar con ellos, ¿qué hizo con ellos? ¿Les vuelve a enseñar cosas, a recordar cosas? Me quedo con una frase que dice que tiene que haber sido un periodo de experiencias espirituales de alto nivel, alguien dijo, preciosas, notorias. Estar con Él, el resucitado, estar con Él, entenderle mejor, para poder verle. No cabe duda que se requería de estar capacitado para ello. Qué mejor que el Espíritu Santo en ello podría hacerles entender que están ante el Señor de la gloria. El hecho de que en Pentecostés fueran de nuevo capacitados, por supuesto de un modo distinto, diría alguien, no elimina, esta es la conclusión de alguien, no elimina la posibilidad de que antes hubieran sido llenos del Espíritu como en esta ocasión. ¿Para qué? Bueno, yo solamente sugiero que una de las primeras cosas que dije, para cumplir la comisión de Dios, para cumplir la comisión de Cristo, de ir y predicar el Evangelio, es imposible no ir investido de poder de lo alto. No puede ser. Porque las palabras del Señor, soplar en ellos. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Habiendo dicho esto, sopló. No podéis ir con una comisión al mundo sin ser lleno del Espíritu. Eso me seduce más. Pensar. Es imposible que haga la obra de Dios sin ser lleno del Espíritu. La comisión que Dios nos dio, la tarea que nos dio de servirle. No solamente predicando el Evangelio, no solamente ministrando la palabra, pero cualquier servicio, aún para vivir en este mundo, es imposible hacerlo sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ser lleno del Espíritu, recibiendo el Espíritu. Versículo 23, porque veo 5 minutos. Versículo. Este es otro versículo difícil. Yo dije que habían 2 versículos difíciles, ¿verdad? Sí, ayer lo encontraba más difíciles todavía. Mientras más los miraba, dije, ¿cómo? ¿A quienes remitiereis los pecados? Les serán remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿De quién se pueden acordar ustedes? Bueno, se van a acordar los que tuvieron un pasado de cierta religión. Yo también lo tuve, pero hasta los 16 años no más. Van a recordarse que habían ciertos religiosos con un cierto lugar donde uno podía confesar sus pecados y ese hombre tenía el poder de Dios o la capacidad de Dios o el derecho, no me acuerdo, como para decir, sí, te perdono, oh, Dios te perdona. ¿Es eso? Bueno, eso es lo que hicieron y hacen todavía algunos, pero es falso, absolutamente falso. ¿Sabe? El poder de perdonar los pecados pertenece solo a Dios y a nadie más, solo a Dios. Es un derecho. Es la autoridad que también Cristo declaró tener.
cuando sana al paralítico, Marcos, yo tengo la cita de Marcos 2 en mi memoria, pero está Mateo también. ¿Qué dijo el Señor a ese paralítico que fue bajado delante de, puesto a sus pies por el techo de la casa, puesto en medio, esperando que el Señor le sane? Y el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijo la gente? ¿Cuál es la murmuración? Hay religiosos, hay escribas. Ese es el auditorio que tiene. Hay escribas, fariseos, ya ni me acuerdo, pero tiene un auditorio. Iba a decir difícil, pero tiene un auditorio serio. Y inmediatamente la murmuración, ¿cuál fue? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí, es cierto, solo Dios. Y Cristo dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: levántate y anda. Para que sepáis que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene poder, autoridad de la palabra allí, autoridad, tiene autoridad para perdonar pecados. Dijo el paralítico: levántate y anda. Sí. Nadie más tiene poder para perdonar pecados. Alguien dijo que es que esto tiene que ver con la disciplina. Esto tiene que ver cuando tiene que perdonarle a alguien. No. No es eso. Así que, ¿cuál es la explicación más acorde? Primero, que da lo que no puede ser. Un hombre no puede perdonar pecados. Puede perdonarle una ofensa a alguien, pero no en el tenor a que de aquí se está diciendo. Le dijo: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, les son perdonados. A quienes se los retuviereis, es decir, y a quien no se lo perdonáis, bueno, no van a ser perdonados. ¿Yo tengo poder para perdonar pecados como Dios? No, eso sería una blasfemia. Por supuesto que no. Pero creo, hermanos, que tenemos un privilegio tan grande, y eso es lo que el Señor está haciendo. Está encomendando a sus discípulos y a nosotros también, por supuesto, que el poder y privilegio, tenemos nosotros el privilegio, voy a decir más que el poder, el privilegio, es un privilegio tan grande que Dios, que es parte de nuestra comisión. ¿Qué privilegio? De dar certidumbre al pecador, de dar certidumbre de perdón de pecados de parte de Dios. Cuando ese pecador declara, cuando nosotros más bien declaramos y anunciamos que hay perdón de pecados en Cristo, cuando predicamos el Evangelio, decimos: hay perdón en Cristo, cree en el Señor Jesucristo y tus pecados serán todos perdonados. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando estamos haciendo eso, eso es. No estamos perdonando nosotros, pero estamos dando a conocer ese perdón que hay en Dios. Tenemos el privilegio de dar certidumbre a ese pecador. Hay perdón solo porque Cristo en la cruz llevó nuestros pecados. Cree en Él, tus pecados serán perdonados. Cristo vino a salvar a los pecadores. Salva a los pecadores cuando los pecadores creen en Él. Pero sus pecados no les son remitidos. Jamás podrán ser perdonados sus pecados si ese pecado rechaza al Salvador. Cito las palabras de Cristo en este Evangelio, cuando el Señor dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, el que rehúsa creer, el que no quiere creer, el que se niega a creer, no, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A quienes les remitiere sus pecados les serán remitidos, a quienes se los retuviere les son retenidos. Yo cuando predico, sí, cuando predico,
Sí, estoy transmitiendo que hay perdón. Al pecador le estoy diciendo que hay perdón, solo hay perdón en Cristo. Pero si el pecador que me oye no crees en el Hijo de Dios, que murió cargando en su cuerpo nuestro pecado, jamás habrá perdón. O tienes el perdón de Dios o no lo tienes. O tienes vida eterna o tienes condenación eterna. No hay más. O vas al cielo o vas al infierno. Y eso es parte de mi comisión. Proclamar la verdad de Dios. Esa es la verdad de Dios. No hay poder en el hombre para perdonar pecado, pero sí Dios comisionó a su discípulo para que dieran a conocer ese perdón, para que dieran a conocer que hay salvación, pero al mismo tiempo hay juicio para el que no cree. No hay otro mensaje. Ese es el evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice el carcelero. ¿Qué debo hacer? Y Pablo y Silas dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay poder en nosotros, en ningún hombre. No. Qué terrible sería pensar siquiera así. No, sería una blasfemia el solo pensarlo. Hermanos, pero sabe, una última palabra. Esto es tan serio. ¿A quienes predicáis el evangelio, hermano? Aun cuando lo conversáis con alguien, esto es tan serio y de una reverencia tal. Porque con mis palabras que estoy hablando, porque con lo que estoy explicando de la palabra de Dios, estoy haciendo que un hombre vaya al cielo o al infierno. Si no enseño la verdad de Dios, si enseño una falsedad, ¿cómo ese hombre o esa mujer podría ser salvo? ¿Cómo? ¿Te das cuenta de la responsabilidad de la iglesia? ¿Te das cuenta cuán importante es que prediquemos el evangelio? Y no solamente un domingo por la tarde, todos los días. ¿Te das cuenta cuán importante, cuán serio es ir por el mundo, criatura tras criatura, para decirle que necesita salvación? Que si no crees en Cristo, serás condenado por toda la eternidad. Pero ahora hay perdón. El Señor dijo, así como el Padre me envió, yo os envío. Sopló en ellos el Espíritu Santo. El poder de Dios está en ellos para hacer la tarea. Y la tarea será dar perdón o dar condenación. ¿Cómo? Mediante el evangelio glorioso y verdadero de Cristo. Y nada más. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre bendito, Dios santo, Padre eterno, te damos gracias. Te damos gracias por el bendito evangelio. La palabra de la cruz, dijo Pablo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Es salvación, es vida eterna. Hay perdón, sí hay perdón. Hay remisión de pecados. Solo porque Cristo, Él llevó a cabo esta expiación allí en el madero. Te damos gracias, nuestro Padre. Ayúdanos a ser verdaderos representantes de nuestro amado Señor en este mundo, proclamando el evangelio glorioso, que la comisión sea fuerte en nosotros, que nuestra responsabilidad sea asumida con profunda seriedad y llevar a cabo la tarea. Te damos gracias, nuestro Padre. Gracias por tu palabra, que tú la bendigas. Gracias por todos los que la han escuchado, que tú bendigas a ellos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.